La mañana empezó como la mayoría, silenciosa y sin que nadie me lo pidiera. Llegué antes que los demás, con las llaves frías en la mano, y el edificio aún albergaba la noche en sus paredes. Al abrir las puertas, las bisagras emitieron el mismo suave sonido de siempre, tan familiar que me reconfortó. El aire del interior traía una tenue mezcla de polvo, madera vieja e incienso del día anterior. Encendí algunas luces, no todas, solo las suficientes para suavizar las sombras. No había público en ese momento, nadie observando. Eso siempre había formado parte de la paz. Me gustaba saber que lo que hacía importaba sin necesidad de que nadie se diera cuenta. Me moví por el santuario con soltura, enderezando sillas que no se habían movido, alineando himnarios ya colocados. Mis manos trabajaban automáticamente, guiadas por la memoria más que por la intención. Cada tarea tenía su orden, y lo seguía fielmente, casi con reverencia. Esta rutina se había convertido en un idioma que hablaba con fluidez. Sabía que puertas se atascaban, que luces parpadeaban, donde crujía el suelo bajo el peso. El servicio se sentía como un lugar de pertenencia. Me conectó con la tierra. En esos momentos, creía estar cerca de Dios simplemente porque era útil. La constancia de la repetición me hacía sentir como si la fe madurara, se profundizara y se asentara en algo confiable. A medida que la gente empezaba a llegar, los recibía con la misma sonrisa amable, la misma calidez serena. Ayudaba donde me necesitaban y me hacía a un lado cuando no. Nadie preguntaba mi nombre con frecuencia, y nunca lo dije. No me sentía ignorada, me sentía apropiada. Me reconfortaba mantenerme al margen, saber que el trabajo continuaría si alguien recordaba quién había preparado el espacio. Me decía a mí misma que esto era humildad, y en muchos sentidos lo era. Sin embargo, debajo de esa humildad había algo más suave, más fácil. No me cuestioné. No me sentí desafiada. La fe fluía suavemente, como el agua siguiendo un cauce ya trazado. Durante el servicio, me quedé cerca del fondo, escuchando palabras que había escuchado muchas veces. Todavía sonaban verdaderas. Asentí ante las frases familiares, sentí la suave seguridad que transmitían. Nada me inquietaba. Nada exigía respuesta. Más tarde me di cuenta de lo tranquilo que me sentía, de lo tranquilo que me sentía. En aquel momento, confundí esa calma con paz. Creía que la fe debía sentirse así, estable y segura, libre de fricciones. No me di cuenta de lo poco que prestaba atención a las novedades. Recibí sin resistencia, pero también sin ansias. Después, me quedé recogiendo vasos, limpiando mostradores, devolviendo el edificio a su estado de calma. Mi cuerpo se movía con eficiencia, sin pensar. Sentía satisfacción al dejar todo ordenado, listo para la siguiente reunión. Oré brevemente mientras trabajaba, con simples palabras de agradecimiento, familiares y espontáneas. No me quedé en silencio. No esperé. Supuse que Dios estaba complacido porque el trabajo estaba bien hecho. La idea de que algo pudiera faltar nunca cruzó por mi mente. Creía que la devoción se demostraba con la constancia. No me di cuenta de lo fácil que puede ser la constancia para protegerse de una atención más profunda. A medida que el edificio se vaciaba, una sutil quietud se apoderó de mí. La luz del sol se filtraba oblicuamente por las ventanas, atrapando el polvo en el aire. Hice una pausa, apoyando las manos en el respaldo de una silla, respirando la tranquilidad. Sentía una suave sensación de estabilidad en mi interior, la sensación de que todo estaba en orden. Sentía la fe como una tarea cumplida, más que como una relación viva. Eso no me preocupaba. Me tranquilizaba. Había hecho lo que debía hacer. Había comparecido. Había servido. ¿Qué más se podía pedir? Mirando atrás, veo la poca conciencia que acompañaba a mi devoción. No me resistí a Dios, pero tampoco lo busqué. Me apoyaba en patrones que me impulsaban hacia adelante, confiando en que el movimiento significaba crecimiento. El servicio estructuró mi creencia, pero también embotó mi sensibilidad. Rara vez examinaba mi corazón porque tenía las manos siempre ocupadas. El trabajo era bueno, sincero, incluso sacrificatorio a veces. Sin embargo, me permitía evitar la quietud, donde podían surgir preguntas. No noté la silenciosa distancia que se abría entre el deber y la atención. Ese día terminó como tantos otros, sin interrupciones. Cerré las puertas con llave, devolví las llaves y volví a mi vida cotidiana. Nada en el mundo indicaba desequilibrio. Me sentía fiel, estable, contento.
Y, sin embargo, sin que yo lo viera, algo esencial había quedado desatendido. Mi servicio había continuado, pero mi escucha se había ralentizado. La devoción se había convertido en algo que realizaba en lugar de algo en lo que entraba. Esto no era rebelión. Era consuelo. Era sutil. Era fácil pasarlo por alto. El significado de esa época solo se revela en retrospectiva. El servicio sincero no garantiza la apertura interior. La fe expresada a través del deber puede reemplazar silenciosamente a la fe vivida a través de la conciencia. No estaba haciendo nada malo, simplemente ya no me daba cuenta. Así es como comienza la deriva espiritual, no con desafío, sino con familiaridad. El trabajo continúa, el corazón se calma y la atención se desvanece sin protestar. Este capítulo de mi vida fue moldeado por buenas intenciones y esfuerzo honesto, pero debajo del yacía una verdad silenciosa. Servir sin ser visto se había convertido poco a poco en servir sin estar plenamente presente. El día continuó sin interrupción, moldeado por el mismo ritmo tranquilo en el que confiaba. Me moví por habitaciones familiares, tocando superficies que había tocado 1000 veces, escuchando sonidos que nunca exigieron atención. Mi cuerpo se sentía seguro, mis pensamientos ordenados, mi propósito claro. No había sensación de peligro, solo la comodidad de la continuidad. La fe descansaba bajo todo como un suelo firme, asumida en lugar de examinada. No me sentí vigilada ni puesta a prueba. Me sentí capaz. El aire era suave, la luz normal, el momento olvidable. Nada sugería que el control fuera temporal, ni que la certeza pudiera aflojarse sin previo aviso. Simplemente estaba presente, haciendo lo necesario, creyendo que esto era suficiente. Sucedió sin previo aviso. En un momento estaba de pie, al siguiente sentía una extraña vacilación en el pecho, no dolor, solo falta de fuerza. Mi equilibrio flaqueó como si el suelo se hubiera movido ligeramente. El sonido se suavizó, los bordes se difuminaron, y mis manos buscaron instintivamente un apoyo que ya no respondía. No hubo pánico, solo sorpresa, como si mi cuerpo se hubiera desprendido silenciosamente de su responsabilidad. Recuerdo haber pensado en lo extraño que se sentía estar presente sin órdenes. El control aflojó su agarre, no violentamente, sino suavemente, como dedos que se abren después de sujetar algo demasiado tiempo. Al caer, el tiempo se diluyó, perdiendo su urgencia. El suelo me recibió con una suavidad inesperada, y el impacto se sintió distante, casi simbólico. Mi respiración se hizo lenta, superficial y desconocida, mientras mis pensamientos vagaban sin temor. Oía voces, pero sonaban lejanas, como filtradas por el agua. Quería responder, pero el deseo carecía de fuerza. La rendición llegó antes de que la resistencia pudiera surgir. No fue elegida, simplemente sucedió. En ese espacio, mi identidad se relajó y comprendí cuánta de mi confianza había estado ligada a mi capacidad de actuar. La consciencia no desapareció cuando me fallaron las fuerzas. Cambió. La habitación se desvaneció, reemplazada por una claridad serena que no contenía imágenes, solo presencia. Me sentí más ligera, libre, atenta sin esfuerzo. No había miedo en esta consciencia, solo una suave curiosidad y una extraña paz. Sentí separación sin distancia, como si me hubiera despojado de una prenda familiar. El cuerpo que me había servido fielmente ya no era el centro. Lo que quedaba era la consciencia, firme y observadora, descubriendo que la existencia podía continuar sin control ni explicación. En esa suspensión, la certeza se disolvió rápidamente. Vi cuánto dependía de la rutina para sentirme fiel, como el hábito había sustituido a la atención. La fe había moldeado mis acciones, pero no había preparado mi corazón para la liberación. Esta comprensión no conllevaba acusación, solo honestidad. Comprendí que la creencia puede coexistir con la evasión, que la devoción expresada a través del deber puede dejar intacta una entrega más profunda. Esta conciencia me dio que pensar, pero también fue misericordiosa. Me mostró que mi sentido de estabilidad había sido prestado, descansando en una fuerza que nunca estaba garantizada. Sentí entonces cuán rápido el control se convierte en una identidad. Cuando se desvanece, lo que queda se revela. Mi fe había sido sincera, pero se había vuelto cómoda, protegida por la repetición. El misterio que se desplegaba a mi alrededor no me amenazaba, me aclaraba. Expuso los frágiles cimientos bajo la certeza y me recordó que la confianza se prueba cuando el control cesa. No sentí miedo, solo humildad, mientras la comprensión se asentaba suavemente. Este momento no fue dramático,
Pero fue decisivo. Marcó la frontera entre vivir por hábito y aprender a vivir por entrega. El significado de ese momento inesperado se formó lentamente, sin urgencia. Vi cómo la fe, practicada solo por hábito, ofrece consuelo, pero poca resiliencia. Cuando el control se disuelve, las rutinas no pueden responder. Lo que queda es la postura del corazón, expuesta y desprevenida. Esta comprensión no me condenó, me instruyó. Demostró con qué facilidad la certeza puede enmascarar la dependencia de uno mismo en lugar de la de Dios. Al perder el control, se me invitaba a ver los límites de mi fe y el comienzo de algo más verdadero. El misterio no residía en a dónde iba, sino en quién me había convertido sin darme cuenta. Ese momento inesperado se convirtió en una silenciosa enseñanza. Me mostró cuán rápido se disuelve la certeza cuando fallan las fuerzas, y cómo la fe arraigada en la rutina por sí sola no puede estabilizar el alma cuando se pierde el control. No hubo advertencia, ni espectáculo, solo la suave revelación de la verdad. Aprendí que la rendición no es algo que practiquemos en tiempos de crisis, sino algo que cultivamos en la vida cotidiana. Sin ella, la creencia permanece sincera, pero incompleta. A medida que la conciencia se desvanecía de ese umbral, el significado permaneció claro y arraigado en mi interior. El control había terminado, el misterio había comenzado, y el corazón se encontraba expuesto, listo para las verdades que ya no podía evitar. Este capítulo no se cerró con miedo, sino con humildad, marcando el fin de la suposición y el comienzo de la escucha. No lo entendía todo entonces, pero entendí lo suficiente como para cambiar. La pérdida de control reveló el frágil andamiaje bajo mi confianza y los espacios de tranquilidad que había evitado. La fe había sido real, pero incompleta, moldeada por la costumbre más que por la rendición. Esta comprensión tenía peso sin miedo, invitando a la honestidad en lugar de a la defensa. Me pidió que reconsiderara cómo escuchaba, cómo confiaba, cómo vivía los momentos cotidianos. La interrupción fue suave, pero irreversible. Me mostró que la certeza no es lo mismo que la confianza, y la estabilidad no es lo mismo que la atención. En esa pausa inesperada, aprendí que el corazón debe practicarse en la liberación mucho antes de que la liberación sea necesaria. El misterio no exigía respuestas, exigía humildad. Y en esa humildad, algo más firme que el control comenzó a formarse. Este momento se convirtió en el umbral entre la creencia rutinaria y la fe viva. No exigía nada dramático, solo apertura. El control se había disuelto, revelando la silenciosa verdad bajo mi servicio y mi certeza. Lo que quedaba era la conciencia, frágil pero honesta, lista para ser moldeada. El día a día me había llevado al misterio, no a través del miedo, sino a través de la interrupción. Y en esa interrupción, estaba preparada para escuchar, sin asumir ya que la familiaridad significaba fe, o que el hábito por sí solo podía sostener el alma por completo. La conciencia se apoderó de mí suavemente, como si volviera a sí misma tras un largo silencio. Me di cuenta de que estaba presente sin peso, sin esfuerzo, de pie aunque no había suelo bajo mis pies. No había miedo en esta comprensión, solo claridad, calma y firmeza. La luz lo rodeaba todo, no brillante ni cegadora, sino completa, como si existiera para revelar en lugar de impresionar. Me sentía expuesta, pero no amenazada, como una habitación donde nada se oculta y nada necesita ser defendido. La ausencia de mi cuerpo se sentía natural, no alarmante, y con ella se desvaneció la necesidad de explicarme. En esa claridad, comprendí cuánto de mi identidad había sido moldeada por lo que hacía. Servicio, confiabilidad, utilidad, estas cosas me habían definido tan plenamente que rara vez cuestionaba quién era yo debajo de ellas. Aquí, nada de eso importaba. No había tareas que completar, roles que cumplir, nadie que me ayudara. Simplemente estaba presente, y esa presencia se sentía honesta de una manera que mi ajetreada vida no siempre me había permitido. La calma me sorprendió. Había esperado asombro o miedo, pero lo que sentí en cambio fue atención, como si finalmente hubiera dejado de interrumpir algo importante. Sentí su presencia antes de reconocerlo, no a través de la vista, sino a través de una conciencia que transmitía autoridad y dulzura. Cuando comprendí que era Jesús quien estaba frente a mí, no hubo sorpresa, ninguna reacción dramática. Su presencia no me abrumó, me clarificó. Su mirada era firme y paciente, sin buscar faltas, sin exigir explicaciones. Me sentí completamente visto, y sin embargo, bienvenido. Todo instinto de justificarme se acalló. No había nada que defender, nada que presentar como prueba de valía. Mientras estaba allí,
Los recuerdos afloraron sin juicio. Escenas de servicio, momentos de fidelidad, pequeños sacrificios, todo apareció en silencio y luego se detuvo, sin ser elogiado ni rechazado. Había confiado en estas cosas como prueba de devoción, como indicadores de rectitud. Ahora las veía claramente por lo que eran, expresiones de buena voluntad, sí, pero no sustitutos de la apertura de corazón. Jesús no disminuyó el bien que había hecho, pero no permitió que me definiera. Bajo esa luz, comprendí con qué facilidad me había apoyado en la utilidad para evitar la vulnerabilidad. No había una lista de pecados recitada, ningún recuento de fracasos. En cambio, la verdad misma me reflejaba a mí misma. Vi con qué frecuencia había elegido la comodidad en lugar de la entrega, la familiaridad en lugar de la atención. Estas decisiones no las había sentido como rechazo en ese momento, las había sentido razonables, incluso fieles. Sin embargo, aquí, en presencia de la verdad sin filtros, las reconocí como barreras que había mantenido en silencio. Este reconocimiento no me hirió. Me humilló. Fue como soltar algo pesado que había cargado sin darme cuenta de que me agobiaba. Jesús habló sin urgencia, sus palabras firmes y claras. No acusó, reveló. Me mostró que el juicio no es un momento de condena, sino una condición de alineación. Es la luz que revela si el corazón ha permanecido abierto o se ha cerrado lentamente. Comprendí entonces que lo que importa eternamente no es cuán visible sea nuestra fe, sino cuán receptiva permanezca. El servicio puede convertirse en un escudo, el esfuerzo en un escondite, si el corazón no se entrega continuamente. Esta verdad se asentó profundamente, no como una advertencia, sino como una invitación que a menudo había pospuesto. Sentí crecer el dolor, suave y honesto, no por un castigo, sino por la intimidad perdida. Vi cuántas veces había hablado con Dios sin escucharlo de verdad, cuántas veces había actuado por él sin permitirle cambiarme. El dolor traía consigo alivio, porque la exposición significaba honestidad, y la honestidad significaba que la sanación aún era posible. La presencia de Jesús permaneció constante, compasiva, sin suavizar la verdad. El amor y la santidad no eran fuerzas opuestas aquí, estaban unidos, exigiendo acuerdo en lugar de cumplimiento. En ese momento, comprendí la obediencia de otra manera. No se trataba de mantener las apariencias ni cumplir expectativas, sino de estar de acuerdo con la realidad tal como Dios la revela. La obediencia era la disposición a dejar que la verdad entrara en el corazón, incluso cuando perturba la comodidad. Vi cuán pocas veces lo había permitido, eligiendo en cambio mantenerme eficaz en lugar de transformarme. Esta comprensión no borró mi fe, la refinó. Despojó lo innecesario y dejó lo real. El tiempo se sintió generoso en ese espacio. Nada aceleró la comprensión. Noté cómo mis defensas se desvanecían no porque las hubieran quitado, sino porque ya no eran necesarias. Ante la verdad, la pretensión se volvió irrelevante. Me sentí más ligero, no porque me disculparan, sino porque fui honesto. Jesús no exigió un cambio inmediato ni grandes promesas. Dejó que la verdad obrara, confiando en que el acuerdo conduciría naturalmente a la transformación. A medida que la claridad se profundizaba, la paz seguía presente, no la comodidad de la evasión, sino la paz de la alineación. Comprendí que la fe, vivida solo a través de la acción, permanece incompleta si el corazón se resiste al cambio. Lo que importa eternamente es el acceso, si a Dios se le permite entrar en los lugares ocultos donde se forjan la identidad y el deseo. Este acceso no se gana mediante el servicio, se concede mediante la entrega. Esa comprensión se convirtió en el centro de todo lo demás. Allí, acepté que mi vida había sido sincera, pero reservada. Había dado mucho, pero lo había retenido en silencio. Esta verdad no me condenaba, me confiaba una responsabilidad. Saber esto significaba que ya no podía medir la fe solo por la utilidad. Tendría que vivir con atención, permitiendo que el amor confrontara el consuelo cuando fuera necesario. La revelación fue completa, plena en sí misma, dejándome humilde y despierta. Cuando el momento terminó, lo hizo sin dramatismo. No hubo sensación de rechazo, solo de plenitud. Permanecí consciente, receptiva, transformada por lo que se había revelado. Ver con claridad sin defenderme me enseñó que la eternidad no se moldea por lo que hacemos por Dios, sino por cuán plenamente le permitimos conocernos y transformarnos. Esa comprensión reposaba tranquila, firme y perdurable, lista para guiar lo que viniera después. Escuché mientras la verdad se expresaba con suavidad, sin fuerza ni acusación, y sentí su peso antes de comprender su forma.
Jesús no señaló un momento de rebelión ni un fracaso visible. No mencionó un escándalo ni expuso un crimen oculto. En cambio, reveló algo mucho más sutil, algo con lo que había vivido durante tanto tiempo que ya no parecía resistencia en absoluto. Era el pequeño pecado que nunca había confrontado, no porque lo ocultara, sino porque había dejado de notarlo. Existía cómodamente bajo mi servicio, integrándose en la rutina, protegido por las buenas intenciones y una devoción constante. Al principio, me costó reconocerlo. Busqué en mi memoria errores obvios, momentos que pudieran explicar la separación o la pérdida. Pero la verdad no llegó con un shock. Se desplegó lentamente, como la luz que llena una habitación que siempre había estado en penumbra. Vi cuántas veces había elegido la comodidad sobre la obediencia, la familiaridad sobre la entrega. Estas decisiones no me habían parecido pecaminosas. Me habían parecido prácticas, razonables, incluso sabias. Sin embargo, en esa claridad, las reconocí como rechazos silenciosos, pequeños momentos en los que el amor invitaba al cambio y yo respondía con demora o una explicación. El dolor crecía a medida que el reconocimiento se profundizaba. No era el dolor agudo de la culpa, sino una tristeza más suave, la que surge al darse cuenta de cuánto se ha perdido. Vi años en los que mi corazón había aprendido a protegerse, usando el servicio como refugio. Me mantuve ocupada, confiable, útil, y al hacerlo evité la incomodidad de ser transformada. Mi devoción nunca se detuvo, pero mi apertura se redujo poco a poco. Jesús me mostró cómo este estrechamiento se produjo de forma gradual, casi invisible, moldeado por la rutina y reforzado por los elogios a la fidelidad. El pequeño pecado no fue lo que hice, sino a lo que me resistí. Fue el hábito de la autojustificación, la silenciosa aceptación de la comodidad que me susurraba que ya había hecho suficiente. Cada vez que la transformación exigía algo costoso, encontraba una razón para posponerlo. Me decía a mí misma que ya habría tiempo más adelante, cuando las circunstancias fueran más fáciles, cuando el cambio no perturbara el orden que había construido. Esas razones sonaban fieles. Me hacían sentir responsable. Sin embargo, aquí, en presencia de la verdad, se revelaron como una evasión revestida de sabiduría. Jesús no me acusó de amar la comodidad más que a Dios. Simplemente me mostró cómo la comodidad había moldeado mis respuestas. Reveló patrones en lugar de momentos, una acumulación constante de pequeñas negativas que se endurecieron en posturas. Vi con qué frecuencia había preservado mi identidad de sierva en lugar de permitir que mi corazón se reformara. El dolor se profundizó, no porque me sintiera condenada, sino porque vi claramente cómo la resistencia persistente había limitado la intimidad. El amor se había mantenido cerca, paciente y presente, mientras yo permanecía un poco cerrada. Lo que más me impactó fue lo común de este pecado. No tenía nada de dramático. No me separó de la comunidad ni me apartó del servicio. De hecho, me permitió permanecer visible y confiable. Ese era su peligro. La resistencia nunca desafió mi fe públicamente, solo en privado. Nunca me impidió hacer el bien, solo dejarme transformar por ella. Jesús me mostró que los pequeños pecados se vuelven eternos no por la severidad, sino por la persistencia. Lo que nunca se confronta nunca se sana, y lo que nunca se sana define lentamente el alma. Sentí tristeza, pero también alivio. Nombrar la verdad me liberó de la necesidad de defenderme. Ya no necesitaba explicar por qué había retrasado la obediencia o evitado ciertas preguntas. La exposición fue misericordiosa. Me mostró que el juicio no es una sentencia repentina, sino el resultado natural de decisiones repetidas. Dios no se aleja abruptamente. El corazón se vuelve hacia adentro gradualmente. Cada pequeño rechazo define el rumbo, y con el tiempo, éste se convierte en destino. Jesús habló de la transformación no como un castigo, sino como una invitación. Reveló que el amor siempre pide movimiento, consentimiento para ser reconfigurado. Cuando se niega ese consentimiento, incluso con delicadeza, la relación perdura, pero la intimidad se debilita. Comprendí entonces que la fe puede sobrevivir sin transformación, pero no puede florecer. El servicio puede continuar, pero el corazón se endurece. Esta rigidez no me había parecido peligrosa mientras vivía con ella. Me sentía estable. Allí vi claramente su precio. El dolor que sentí honró la verdad en lugar de resistirla. Fue el dolor del reconocimiento, de verme honestamente por primera vez en años. Me di cuenta de cuántas veces había corregido a otros mientras excusaba mi propio estancamiento, cuántas veces había valorado la fidelidad por encima de la fe.
Esta constatación no implicaba superioridad sobre los demás, solo dolor compartido. Vi cuantos recorren este mismo camino, sinceros pero cautelosos, devotos pero resistentes, sin darse cuenta de que el mayor peligro no es el fracaso, sino la negativa a cambiar. Jesús me mostró que el juicio refleja la elección más que la acción. Se moldea por lo que protegemos repetidamente. El pequeño pecado se vuelve eterno cuando se defiende, cuando se le permite asentarse en la identidad. Vi que no me había separado de Dios por haber obrado mal, sino por haberlo evitado. Esta verdad lo replanteó todo. Eliminó el miedo y lo reemplazó con responsabilidad. No fui condenado, fui responsable. El amor nunca retiró su invitación. Simplemente aprendí a vivir con él sin respuesta. A medida que la comprensión se asentaba, el dolor maduró en resolución. Vi que la transformación requiere acuerdo, no admiración. Comienza cuando termina la explicación. Jesús no exigió un cambio inmediato ni un arrepentimiento drástico. Invitó a la honestidad. Me mostró que el corazón debe permanecer receptivo, incluso cuando la respuesta perturba la comodidad. Esta receptividad, practicada a diario, es lo que mantiene viva la fe. El pequeño pecado que nunca confronté no fue pequeño en su efecto, sino en la facilidad con la que se ocultó. No me pidió nada dramático, solo la rendición que había postergado. Ver esta verdad no aplastó la esperanza. La aclaró. Comprendí que la sanación comienza donde se nombra la resistencia, y que la eternidad se forja silenciosamente, una respuesta a la vez. Allí, acepté la verdad sin defensas. La revelación se completó con suavidad, dejándome humilde y despierta. Comprendí que el juicio no se trata de fallarle a Dios, sino de negarnos a dejar que Él nos cambie. Esa negativa, cuando persiste, se vuelve eterna no porque Dios sea severo, sino porque el amor honra la libertad por completo. En esa comprensión, el dolor encontró propósito y la humildad encontró su camino. La conciencia se amplió lentamente, como la respiración que se expande más allá del pecho, y me encontré viendo más allá de mi propia historia. El dolor que cargaba ya no me pertenecía solo a mí. Se expandió, suave y pesado a la vez, revelando a otros cuyas vidas se parecían a la mía de maneras que nunca había cuestionado. Eran devotos, constantes, confiables. Sirvieron silenciosamente, fielmente, sin quejarse. Tenían las manos ocupadas, sus agendas llenas, sus corazones sinceros. Sin embargo, bajo esa devoción vivía la misma resistencia silenciosa que finalmente había visto en mí, no ruidosa ni desafiante, sino sutil, familiar e indiscutible. Los reconocí no por sus nombres ni sus rostros, sino por su postura. Estaban cerca de Dios, lo suficientemente cerca para servir, lo suficientemente cerca para hablar su idioma con fluidez. Sus vidas estaban moldeadas por la fe, ordenadas por la responsabilidad, marcadas por el sacrificio. Y, sin embargo, como yo, habían aprendido a vivir cómodamente en esa cercanía sin entregarse por completo a ella. Darse cuenta de ello no creó distancia entre nosotros. La borró. No sentí ninguna sensación de superioridad, solo afinidad. Su historia era mi historia repetida de innumerables formas. Mientras observaba, la compasión reemplazó el dolor que había aflorado al principio. Vi cuán rara vez la resistencia nace del odio. La mayoría de estas almas no rechazaron a Dios. Confiaron en Él, creyeron en Él, trabajaron para Él. Su separación no provino de la rebelión, sino de una comodidad que nunca cuestionaron. Se habían asentado en patrones que funcionaban, rutinas que los protegían de las interrupciones. La obediencia se practicaba cuando era conveniente, se posponía cuando costaba demasiado. Este aplazamiento parecía inofensivo, incluso sabio. Con el tiempo, se volvió normal. Sentí oraciones pronunciadas por costumbre, palabras sinceras pero lo suficientemente familiares como para no requerir escucha. Vi actos de bondad realizados con fidelidad, pero sin permitir que esos actos transformaran el corazón. El servicio continuó, incluso floreció, mientras que la atención se desvaneció silenciosamente. Nada de esto se sintió dramático. Ese era el peligro. Nada parecía roto. La vida continuó sin problemas. La fe parecía fuerte. Sin embargo, la intimidad se debilitó, no porque Dios se retirara, sino porque el consentimiento para cambiar se retrasó repetidamente. La tristeza que sentí no fue ira. Fue el dolor del reconocimiento. Comprendí lo fácil que esto sucede, lo atractivo que es seguir siendo eficaz en lugar de vulnerable. La transformación exige más que esfuerzo. Pide permiso.
Nos pide que dejemos ir las identidades construidas sobre la utilidad, que nos arriesguemos a ser transformados en lugares que preferiríamos proteger. Muchos eligen no negarse rotundamente, sino esperar. Y esperar, cuando se repite, se convierte en una decisión. Lo que vi a continuación lo aclaró todo. La salvación no se presentó como una recompensa por el servicio ni como una consecuencia del fracaso. Se presentó como una relación viva, receptiva y dinámica. Quienes se alejaron no fueron rechazados. Simplemente dejaron de responder. La presencia de Dios permaneció cerca, paciente y firme, mientras los corazones aprendieron a vivir a una distancia cómoda. La relación requiere participación, no proximidad. Creer abre la puerta, pero la entrega la mantiene abierta. Entonces comprendí que muchos malinterpretan la separación. La imaginan como una distancia causada por una mala acción, por la ira o la rebeldía. En realidad, a menudo se crea por la familiaridad sin atención. Dios permanece cerca, pero el corazón tarda en responder. La conexión se debilita no porque el amor termine, sino porque la respuesta sí. Esta comprensión no conllevaba condenación, solo claridad. Explicó el cansancio que percibí en tantas vidas fieles. Mi propio dolor se suavizó por completo en compasión. Me vi reflejado en cada uno de ellos. Recordé cuántas veces había postergado la obediencia porque la vida ya se sentía demasiado plena. Me dije a mí mismo que Dios entendía, que el tiempo importaba, que el cambio podía esperar. Ahora veía cómo estas explicaciones preservan la comodidad mientras erosionan silenciosamente la intimidad. El amor no fuerza la transformación, pero sí requiere consentimiento. Sin ese consentimiento, incluso la fe sincera se vuelve estática. La revelación se amplió aún más, mostrando que la salvación no es una posesión que se reclama una sola vez, sino una relación que se vive a diario. Respira al escuchar, al ceder en pequeños momentos invisibles para otros. La fe rutinaria puede mantener la creencia, pero no puede sostener el crecimiento. El crecimiento requiere receptividad. Dios desea participación, no admiración. No espera la perfección, sino la apertura. Esta verdad no me amenazaba. Me invitaba. Sentí esperanza junto con la tristeza, firme y duradera. El reconocimiento mismo fue una oportunidad para la misericordia. Ninguna de estas vidas estaba fuera de mi alcance. El amor no se había retirado. Continuó llamando, pacientemente, honrando la libertad por completo. La elección seguía disponible, momento a momento. El llamado era simple, aunque exigente, elegir el movimiento sobre la comodidad, la presencia sobre la postergación. Este llamado no gritaba. Esperaba. Comprendí entonces con qué cuidado debía transmitirse este mensaje. El miedo lo distorsionaría. La condena cerraría los corazones. Solo la claridad expresada con compasión podía invitar a la respuesta. La autoridad sin humildad fractura la confianza. La vulnerabilidad compartida la construye. Sentí que la responsabilidad se asentaba suavemente, no como una carga, sino como un llamado. Caminar junto a otros importaba más que estar por encima de ellos. Modelar el consentimiento al cambio importaba más que instarlo. Ver a la humanidad desde esta perspectiva más amplia desvaneció la ilusión. Todos estamos aprendiendo a responder a las invitaciones del amor. Algunos se resisten abiertamente, otros en silencio, otros inconscientemente. Dios permanece paciente, relacional, comprometido. No abandona fácilmente. Esta comprensión transformó mi voz. Suavizó la verdad sin debilitarla. Asentó la urgencia en la paciencia. El significado se asentó plenamente. La salvación se desarrolla a través de la relación, la participación y la entrega continua. No puede almacenarse solo como recuerdo ni sostenerse en la fe rutinaria. Vive a través de la respuesta, de la atención renovada a diario. La condición de la humanidad es grave, pero no desesperanzada. El amor sigue trabajando pacientemente, honrando la libertad mientras exige cambio. En esta visión ampliada, descansé. La compasión y la verdad caminaron juntas sin conflicto. El dolor maduró en resolución, firme y serena. Comprendí que ver a los demás con claridad profundiza el amor, no el juicio. El camino a seguir requería paciencia, humildad y presencia fiel. No se necesitaba espectáculo. Solo constancia. Llevé esta perspectiva como un regalo, destinada a moldear mi manera de escuchar, hablar y vivir. La salvación permaneció relacional y activa, invitando a respuestas más allá de lo creíble.
Este capítulo de comprensión se completó suavemente, dejándome alineado con el trabajo paciente del amor en vidas ordinarias, donde la entrega comienza silenciosamente, crece lentamente y perdura fielmente, una respuesta honesta a la vez. Regresé a mi cuerpo en silencio, sin espectáculos ni alarmas, mientras la conciencia se reducía nuevamente al peso y la respiración. Primero llegó el sonido, distante y desigual, como escuchar a través de una pared. Luego siguió la sensación, la presión sorda de estar contenido, el dolor de los músculos que se despertaban lentamente. La luz presionó contra mis párpados, cálida pero imperfecta, y sentí manos cerca, voces cargadas de urgencia. Sin embargo, dentro de mí había calma. La travesía había terminado, pero no me había liberado sin cambios. Llevaba algo más pesado que el miedo, un peso moldeado no por una advertencia, sino por una comprensión que se había asentado profundamente y se negaba a soltarse. A medida que mi respiración se estabilizaba, la humildad anclaba cada pensamiento. No había prisa por hablar, ningún deseo de explicar lo que había sucedido o reclamar el significado antes de que terminara de formarse. La claridad que llevaba no gritaba. Descansó. Comprendí instintivamente que el miedo degradaría lo que se había revelado. El terror provoca reacción, pero la conciencia invita a la transformación. Lo que se me había mostrado requería paciencia, no urgencia, escucha más que proclamación. Sentí la solemne responsabilidad de llevar la verdad sin dramatizarla, de permitir que me moldeara antes de intentar compartirla. La recuperación se desarrolló lentamente, marcada por pequeñas sensaciones que me devolvieron a la vida cotidiana. El agua tocó mis labios, fría y desconocida. La tela rozó mi piel. Un ritmo constante latía cerca, recordándome que la vida había retomado sus patrones. Cada detalle parecía más nítido, más intencional, como si el mundo se hubiera adelgazado y el significado flotara justo debajo de su superficie. Nada parecía diferente, pero nada se sentía igual. Las conversaciones pasaban a mi alrededor rápidamente y el consuelo regresaba a los demás con facilidad, mientras yo permanecía interiormente quieto, sosteniendo un peso que no podía soltar. En esas horas tranquilas, puse a prueba la comprensión que tenía en momentos ordinarios. Escuché más de lo que hablé. Noté con qué facilidad surgen explicaciones para proteger la comodidad, como instintivamente justificamos la demora cuando la obediencia exige algo costoso. La carga no era la urgencia de escapar al juicio, sino la responsabilidad de nombrar lo que impide la transformación. No sentí ningún deseo de condenar a nadie, y mucho menos a mí mismo. La verdad que llevaba era suave pero firme. Dios no busca la perfección, sino el permiso. El peligro no es el fracaso, sino el rechazo, especialmente cuando el rechazo se disfraza de fidelidad. La humildad se instaló en mí de una manera que no había conocido antes. Ya no confiaba en mis instintos sin examinarlos, reconocí con qué facilidad la confianza disfraza la resistencia, como la competencia puede convertirse en refugio. La revelación había despojado a la certeza sin quitar la fe. Me enseñó que la conciencia debe venir antes que el cambio, porque nadie renuncia a lo que se niega a ver. Mi papel no era asustar los corazones hacia la obediencia, sino iluminar los lugares tranquilos donde la resistencia se esconde detrás de la rutina. Esto parecía más pesado que una advertencia, porque requería vulnerabilidad, paciencia y voluntad de cambiar junto con los demás. Comencé a ver con qué frecuencia el lenguaje de juicio distrae la atención de la transformación. Externaliza la responsabilidad, centrando la atención en los resultados más que en la postura. Lo que más importaba no era dónde se encontraba alguien, sino si su corazón seguía respondiendo. La pregunta que ahora me guiaba era simple y firme: ¿estamos permitiendo que el amor nos cambie, no una vez, sino continuamente? Esta pregunta tenía peso sin amenaza. Invitaba a la honestidad sin pánico. El miedo se precipita. El amor espera. La comprensión que tenía me exigía esperar con los demás, no empujarlos hacia adelante. A medida que la fuerza volvió, también lo hizo la vida diaria, dándome la bienvenida nuevamente a espacios familiares. Sin embargo, los atravesé de manera diferente. Noté mis propios impulsos de defenderme, de explicar, de posponer la obediencia. Cada vez, la comprensión me corrigió suavemente. La transformación no es dramática, es consentimiento renovado. La fe no se profundiza solo mediante la intensidad, sino mediante la atención practicada diariamente. Esta comprensión cambió mi forma de hablar, de orar y de escuchar. Hablé menos de certeza y más de conciencia, menos de logros y más de respuesta. El peso que llevaba no me aisló. Me conectó más profundamente con los demás. Me sentí más cerca de la debilidad humana,
menos tentado a mantenerme al margen. Entendí que la mayoría se resiste al cambio no por rebelión, sino por fatiga. La compasión amplió mi paciencia. Aprendí a decir la verdad sin urgencia, confiando en que el amor hará su trabajo a tiempo. El mensaje no pretendía aterrorizar, sino tranquilizar. El despertar requiere dulzura. La condena cierra los corazones, la claridad los abre. Acepté que algunos malinterpretarían esta moderación como suavidad, y de todos modos, seguí comprometido con ella. Poco a poco, el entendimiento final se fue asentando por completo. El pequeño pecado que más importaba era rechazar la transformación cuando el amor la invitaba. Esta negativa podría vestir ropas religiosas, hablar un idioma sagrado y pasar desapercibida durante años. Nombrarlo no fue un acto de acusación, sino de misericordia. La conciencia es el primer paso hacia el cambio. Sin él, el miedo solo produce obediencia superficial. Con él, el amor remodela el alma desde dentro. Esta verdad guió mi regreso a la vida, fundamentando la urgencia en la paciencia y la convicción en la humildad. Entonces me di cuenta de que la eternidad no está determinada por el tamaño de nuestras acciones, sino por la postura de nuestro corazón. El servicio puede ser sincero y aún así incompleto si se resiste al cambio. La fe puede ser genuina y aún cautelosa. Lo que importa es si permitimos que Dios acceda a los lugares que protegemos con más cuidado. El entendimiento no acusó a los corazones fieles, los honró al invitar a una honestidad más profunda. Me recordó que la seriedad del amor no es crueldad, sino cuidado. Ahora, mientras sigo viviendo, el peso se mantiene firme, ni aplastante ni ligero. Me recuerda que debo permanecer atento, resistirme al consuelo cuando la obediencia me llama, elegir la rendición en lugar de la explicación. Hablo como testigo, no como advertencia. La experiencia no me dio autoridad, eliminó la ilusión. Me enseñó que el deseo de Dios no es asustarnos para que nos sometamos, sino atraernos a la transformación. La verdad no es una frase, es una invitación. Cada día se convierte en práctica. Elijo la apertura al hábito, la escucha a la suposición, el movimiento al descanso disfrazado de fe. Fallo, me doy cuenta, vuelvo. El peso me enseña a permanecer despierto en lugar de impresionar, fiel más que seguro. Confío en que el amor continúa su obra más allá de mi voz. Mi tarea es simplemente permanecer receptivo, modelar el consentimiento al cambio y recordar amablemente a los demás que la transformación no es un castigo. Es participación en la vida con Dios, sostenida a través de la humildad, la paciencia y una atención honesta que nunca termina realmente.